nacido en Viena, Austria, ¿sí? Que se adelantó mucho a su época hablando de átomos y de leyes probabilísticas. Cosa contraria a su época, sí, él se adelantó demasiado. En su época todavía no se descubría el átomo. No, todavía no. Recuerden que se descubrió casi al inicio del siglo pasado, ¿sí? Con el modelo de Rutherford, primero el de Bohr y luego el de Rutherford, quedó establecido la existencia del átomo y sus propiedades. Y luego también en la época de Ludwig Boltzmann, que pues es mediados del siglo XIX, y miren, en 1906 muere. Época en que todavía privaban las leyes y pensamientos clasicistas, es decir, el pensamiento determinista. Y la mecánica cuántica, por supuesto, ustedes ya saben que no es determinista, no es causal, es probabilística. Entonces, él fue el primero que habló de leyes probabilísticas, de tal manera que en su época, pues cayó muy mal a todos sus colegas y le hicieron la vida imposible. Y su carácter no era muy fuerte, no era muy sólido, era psicológico, y vieran que no soportó la pena de que sus propios colegas, sus propios conocidos, amigos, pues hablaban mal de él, sí, él no soportó y se quitó la vida. Es muy interesante que vean la vida de Ludwig Boltzmann, porque es un hombre que luchó contra las adversidades, pero finalmente no pudo soportar el conocimiento que él estaba propagando, que él estaba convencido de que era un buen trabajo, eso tuvo consecuencias en sus trabajos, no lo admitían en varios lugares, precisamente porque lo consideraban un loco por hablar de átomos y de leyes probabilísticas. Si él no se hubiera quitado la vida en 1906, hubiera vivido unos 15 años más, hubiera vivido la gloria de su vida, porque ya para 1920 ya la teoría cuántica estaba casi formulándose y ya se hablaba de muchas leyes probabilísticas y el átomo ya había sido descubierto. Historia de Ludwig, en resumen, la vida de Ludwig, que es muy interesante. Les invito a que la conozcan. Entran a internet, busquen su biografía, sus videos, porque está muy bien documentada la vida de Ludwig Boltzmann. Bien, pues hoy vamos a hablar de las generalidades de esta disciplina que se llama mecánica estadística, que funda este señor Ludwig Boltzmann. ¿Ven? Pues vamos a empezar por dilucidar qué hace la estadística. ¿Qué hace la estadística? Parece que no la he amplificado, ahora lo hago. Ahí está. ¿Sí? ¿Ven mi pantalla, amigos? Sí, profesor. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, miren. Por ejemplo, de un gas, este recipiente simula un gas, ahí lo tenemos. Entonces, de las moléculas de gas conocemos de una partícula, podemos conocer su posición y su cantidad de movimiento o velocidad y su energía. Pero del grupo de moléculas no tenemos esa posibilidad. Imagínense, el primer intento por resolver el problema de estas muchas partículas sería aplicar Newton. Pero imagínense, cada molécula tener que conocer su posición, velocidad iniciales, ¿sí? Y luego pensar que estarían cambiando. Si tenemos 10 a la 22 moléculas, habría que plantear 10 a la 22 ecuaciones de Newton. Y luego tenerlas que cambiar al instante porque ya están cambiando de velocidad, posición y velocidad. O sea, es una locura querer aplicar Newton, ¿sí? No es posible. Ninguna computadora podría procesar 10 a la 22 ecuaciones de movimiento. Pero lo que sí conocemos bien de un gas, por ejemplo, es la presión, el volumen y la temperatura, que son propiedades macroscópicas. Partícula, o del volumen, o de la temperatura de una partícula. Todas estas son propiedades que son resultado de estar trabajando con grupos. Entonces, ¿quién se va a encargar de que los conocimientos
que tenemos de las propiedades microscópicas podamos ligarlas con las propiedades macroscópicas. Eso es lo que hace la mecánica estadística. Eso es justamente lo que hace. Viene a resolver nuestros problemas. ¿Por qué? Bueno, porque de un gas lo tenemos muy estudiado. Sabemos mucha mecánica. Lo que es la presión, el volumen y la temperatura. Es decir, la termodinámica la conocemos, pero al centavo. Es una de las disciplinas científicas más desarrolladas, la termodinámica. ¿Sí? Es una ciencia totalmente empírica. Bueno, pues entonces la tomamos como punto de referencia para ver si esta teoría estadística funciona. Es decir, si podemos construir la presión, el volumen y la temperatura a partir de valores estadísticos de R, B y U, es decir, posición, velocidad y energía, porque esta misma herramienta se la podemos aplicar a otros sistemas más complicados. Por ejemplo, fotones en una cavidad caliente, en un cuerpo negro. O electrones dentro de un semiconductor, que son poblaciones grandes. Son poblaciones muy grandes. Entonces, de ellas no conocemos estos elementos, presión, volumen y temperatura. De la luz, por ejemplo, o sea, de los fotones, conocemos luminosidad. Y de electrones conocemos voltajes y corrientes, propiedades macroscópicas. ¿Cómo las vamos a ligar con las propiedades microscópicas? Velocidad, energía, bueno, pues a través de la mecánica estadística. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a hablar de cómo se hace estadística con partículas que no sean familiares. Que no sean familiares para que los conceptos los podamos discernir, comprender y después aplicar a sistemas más complejos como fotones o electrones. ¿Sí? Entonces, si alguien les preguntara, a ver, formúlame una definición de mecánica estadística. A ver, ¿cómo lo harían? Pues empezarían por decir eso, sí, es una disciplina que liga las propiedades microscópicas, o sea, ligar es crear leyes, ¿sí? La mecánica estadística nos da las técnicas para crear leyes a partir de las propiedades microscópicas con las propiedades macroscópicas. En otras palabras, podemos obtener las propiedades macroscópicas a partir de las propiedades microscópicas, como a través de las disciplinas y técnicas que nos da la mecánica estadística. Entonces, esto es lo que vamos a tener entendido, ¿sí? Que vamos a partir siempre de propiedades microscópicas y vamos a llegar a cantidades macroscópicas que sí podemos medir. Bueno, muy bien. Les pido de favor que me interrumpan cuando quieran una aclaración, porque miren, les quiero hacer el comentario. Este tema de la mecánica estadística no es muy conocido. No lo es. Tanto es que muchos de mis colegas en la Academia de Física, por la enorme dificultad que tiene de que el estudiante lo comprenda, mejor lo cortan. Y está justificado, sí. O sea, es complicado trabajar. Pero yo sí tengo un grupo muy bueno en ustedes. Entonces, pero puede haber pequeñas dudas. Entonces, les suplico, les pido, por favor, que me interrumpan cuando vean un concepto que no comprendan. Sí. El marco teórico de la estadística es abstracto, porque recuerden que vamos a trabajar con propiedades microscópicas que no podemos ver, o sea, si me dicen 5 amperes, bueno, ¿y quién contribuyó? ¿Cuál fue el electrón? Y es a la 22 electrones en un microchip, ¿cuál contribuye a qué? Entonces, lo único que podemos... ¿Cómo podemos obtenerlo a partir de cantidades microscópicas? Bueno, todo ese cuerpo teórico es abstracto. Pero yo tengo la confianza en que ustedes van a preguntar lo necesario para comprenderlo. Vamos a ver. Aquí estamos. Miren, voy a empezar con algo simple. A ver, creo que no cerré mi... No lo cerré. Ahora ya está cerrado. Ahora comparto. Y está. Muy bien. Entonces, miren. Este cuadrado grandote, imagínensela como una caja así como de 1 metro por 1 metro, una caja de madera o caja de cartón, y que además le pongo separadores en el interior, en las voy a llamar celdas. Claro, la caja grandota
tiene una área A mayúscula y las celdas son áreas que tienen área pequeñitas, ¿sí? Y aquí las he representado por A sub 1, A sub 2, A sub I, A sub K. Bueno, lo primero que podemos sumo las áreas de todas las celdas, pues me va a dar la área grandota. Claro, sí, eso es. La suma de todas las áreas pequeñas me va a dar la área total. Esta nomenclatura va a ser muy frecuente en esta última parte, por lo cual pues, les pido que hagan uso de su abstracción matemática que ya hemos venido usando. Esto quiere decir, súmense todas las áreas pequeñas desde la I, o sea, desde I igual a 1, mira, aquí le puse desde I, no, debiera decir I igual a 1 hasta acá. O sea, sumando todas las áreas. Esto me da la área total. Ahora, ¿qué voy a hacer con esta caja grandota que ya construí? Pues voy a jugar. Voy a jugar. Tengo un número muy grande de canicas. Muy grande. ¿Qué tan grande? Como 10 a la 22. O sea, piensen siempre en números grandes, porque la estadística vale para números grandes. No tiene sentido hacer estadística con 10 o 15 elementos. No tiene sentido, porque eso se pueden tratar visiblemente. La estadística es para números grandes. Sin embargo, para entenderlo, con números pequeños. Bueno, entonces, voy a jugar con estas 10 a la 22 canicas. Las lanzo en la caja. ¿Qué va a ocurrir? Pues que algunas canicas se van a quedar anidadas acá. ¿Cuántas? N sub 1 canicas. Aquí N sub 2. Aquí N sub I, que es el genérico, y N sub K aquí en la última celda. Bueno, ¿qué cosa puedo decir de la suma de todas las canicas? Pues que me tiene que dar N. ¿Sí? Porque esa caja es mi universo de trabajo. No está hecho mi experimento para que todas las canicas caigan dentro de las celdas de la gran caja. Entonces esto lo represento así. La suma desde 1 hasta K de NI tiene que ser K, N. Sí, esta I es un 1, Esta I es un 1. Desde la suma, es la sigma grandota, quiere decir la suma. Súmense todas las partículas, cantidades parciales, y eso me va a dar el total. ¿Qué les parece esta notación? ¿Comprensible? ¿Es comprensible esta notación? Porque es la que vamos a necesitar. Es la que va a ser para no estar escribiendo. Sí, vamos a hacerlo compacto así. Bueno, entonces si es comprensible, continuamos. Bueno, entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Bien, ya voy a hablar de la probabilidad. O sea, yo cuando echo las canicas dentro de la caja, pues algunas van a quedar amontonadas en una celda, otras en otra, y me pregunto yo, ¿por qué se acumulan de esa manera? ¿A qué se debe? Bueno, las celdas tienen que ver algo. Las celdas más grandes tienen más probabilidad de anidar más canicas. Eso es razonable, completamente razonable. ¿Y esto cómo lo expreso? Pues lo expreso así. Le llamo GI a la probabilidad que tienen las celdas de anidar canicas. Entonces digo, la probabilidad que tiene una celda, la GI, la iésima celda, su probabilidad de anidar canicas es proporcional a su área. Y así digo, las áreas o celdas más grandes, las celdas con área más grande, tienen más probabilidad de anidar canicas que las celdas con áreas pequeñas. Esto se llama probabilidad a priori. ¿Sí? Y llego a una convención, y esto ya lo hicieron los estadísticos, de que la probabilidad de cada celda es menor que la unidad. Y la suma de todas las probabilidades me tiene que dar la certeza. Es decir, no sé cómo se van a distribuir, pero lo que sí sé es que todas van a quedar distribuidas debido a, entonces, la probabilidad de que se aniden todas, probabilidad de que se aniden todas, miren aquí sí le puse el 1, la probabilidad es de 1 hasta acá, de todas las probabilidades tiene que dar la unidad. Entonces esto me da la certeza de que todas las canicas van a quedar dentro de esta enorme caja. ¿Bien?
¿Cómo calcular esta cantidad GI? Bueno, me atengo a esto, de que la probabilidad, si GI, la probabilidad a priori es proporcional al área, entonces existe una constante de proporcionalidad que cambia el signo. Sí. Si GI es proporcional a I, entonces existe C, tal que GI es igual a C por AI. ¿Y quién es esta C? Pues démonos a la tarea del cálculo de esta constante de proporcionalidad. Es lo que vamos a hacer a continuación. Vean cómo lo logro. Voy a empezar a usar esta nomenclatura rara, poco usual. Tomo la sumatoria a ambos miembros. Ahí está, le tomo la sumatoria desde 1 hasta acá al primer miembro. Bueno, pues al segundo miembro le hago lo mismo. Le tomo la sumatoria. C no está afectada porque es una constante, no es una variable. ¿Sí? Entonces la puedo sacar fuera de la sumatoria. Ahí está. Y ahora aplico mis conocimientos previos. La suma de todas las probabilidades parciales, que todas son menores que 1, pero la suma es 1. Y la suma de todas las áreas pequeñas es el área total. Entonces no me queda más que sustituir. Este primer miembro es igual a la unidad. Y todo esto es C por toda el área grandota. Entonces ya tengo la C. La C es 1 en A. Esta constante de proporcionalidad es inverso de la área grandota. Por tanto, la probabilidad a priori de cada celda la voy a calcular de esta manera, dividiendo el área de la celda entre el área total del dominio, del universo. El universo tiene área A, bueno, pues, y la celda tiene área AI. Entonces, GI, la probabilidad de la celda I, es AI entre A. ¿Qué les parece? Sí, o sea, a partir de una hipótesis que es muy razonable decir que tiene más probabilidad de anidar canicas la que tenga mayor área de las celdas. Esto es una hipótesis razonable. No es que alguien me la diga, ¿sí? Sino que es mi razón la que propone esta premisa inicial, y con ella he descubierto que la forma de GI tiene que ser de esta naturaleza. ¿Qué les parece este primer encuentro? ¿Qué les parece? ¿Es entendible cómo se va construyendo la estadística? Porras González, buenas tardes, Porras González. Buenas noches, profe. Buenas noches, mira, qué bien que dices buenas noches, porque yo ya perdí el sentido del tiempo. ¿Qué te parece, Porras? ¿Sí vas comprendiendo mi exposición? Sí, más o menos. A ver, ¿en dónde está el más y en dónde está el menos? Pues es que algunas cosas sí confunden. Vamos a procurar que tú leas cosas. Por ejemplo, esta propuesta inicial, ¿te parece razonable? Porque esto es fundamental, porque estamos razonando. GI representa la probabilidad que tiene cada celda, en particular la yésima celda, de anidar canicas en el momento en que yo las lanzo de la caja. Y razonablemente digo que tiene más probabilidad la celda que tiene más área, y que tiene menos probabilidad de anidar canicas la celda que tenga menor área. ¿Por eso sí te hace razonable? Sí, ahora sí. Bueno, entonces esta premisa de razón inicial es la que me da origen a este resultado. Es la que me da este resultado. Este es el origen. Si yo no hubiera dado este razonamiento inicial, todo esto carecería de sentido. Entonces, como ve, en cuestiones también racionales, o sea, no necesariamente en datos empíricos, sino en cuestiones racionales. Esa es la gran riqueza de la estadística, ¿sí? Que justifica que hagamos la operación de pensar. Bueno, gracias, Porras. Vamos a continuar. Y les pido de favor que
todos los que no entiendan alguna cuestión, la premisa aquí, la cuestión razonable, no fue comprensible, entonces ya todo esto es oscuro. Todo es oscuro. Entonces, no se detengan en preguntar. Ahora yo pregunto, ¿todo el mundo conoce un dado? hasta pareciera ofensivo. Hasta pareciera ofensivo. Si conocen un dado, pues sí, todo el mundo ha jugado el juego de la oca, el juego de las serpientes y escaleras, ¿sí? Con los dados y tantos juegos que se hacen con los dados. Y uno se pregunta, ¿por qué no me sale un 6 para avanzar rápidamente? ¿Por qué me salen otros números? Porque todos tienen la misma probabilidad de aparecerse. Entonces, eso es la estadística. Para eso nos sirve, para entender esas cosas que a veces nos desesperan cuando somos niños y jugamos serpientes y escaleras. ¿Y por qué no me sale el 6? Para avanzar más rápido. Bueno, entonces, espero que todo el mundo haya jugado con estos juegos de mesa infantiles y que sepan cómo jugar dados. Pero ahora apelo a su conocimiento de estudiantes de nivel superior. La probabilidad de que caiga cualquiera una de las caras, puesto que es un dado perfectamente construido, no está cargado, entonces de igual manera puede ser un 4, un 5, un 6 que un 3. ¿Cuál es la probabilidad de que sea un 3? Pues es exactamente un sexto. ¿Cómo puedo verificar esto? ¿Cómo puedo verificar esto? No sé si alguna vez lo hicieron ustedes, pero esto es un juego de niños. Fíjense, una vez en el CCH Vallejo,